Buenos días, soy Julián Andrés Teo Yepes, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, programa Gestión Deportiva de la materia Fundamentos Sociológicos y Antropológicos del Deporte, fase 2. El siguiente es el análisis de las dos lecturas. Fútbol, globalización y localización. El artículo se centra en un breve recorrido de la historia del fútbol desde sus inicios hasta que se convirtió en un fenómeno mundial. Y la idea principal del texto es mostrar cómo este deporte en sus máximos niveles, a nivel de selecciones y a nivel de las mejores ligas, pasó de ser un fenómeno global a convertirse en eventos localizados o que se enmarcan dentro de la visión local. Es decir, empezamos a sentir que esos eventos son propios, así no esté participando el equipo nacional en el caso del mundial o clubes del país en el caso de ligas extranjeras, en este caso las ligas europeas. Pero también vemos cómo el fútbol, a través de las máximas dirigencias, FIFA como órgano principal, quizás como consecuencia del poder sin control real que ejerce en el deporte a nivel mundial, entró en una cadena de corrupción, lo que demuestra, según el autor, la necesidad de una reforma estricta. El concepto de identidad en el texto se evidencia en la manera en cómo a nivel mundial la gran mayoría de países se identifica con el fútbol, teniéndolo como el deporte nacional. Entonces, diríamos que si bien hay una identidad nacional, también hay una identidad local. Y esto último es mi opinión personal, lo que hace especial el deporte en cualquier modalidad. Generalmente hay un equipo local con el cual nos identificamos fervientemente, por el cual contrariamos con los afines a otros equipos diferentes y sin embargo, al momento de estar el equipo nacional, todos los contrarios a nivel local nos identificamos bajo una misma bandera. El fútbol, más que un deporte, se ha convertido en uno de los más grandes negocios. Jugadores con muchísimo talento son vendidos de un club a otro a cifras astronómicas. Y esto se debe en gran parte a la localización que llevó a que el deporte que se juegue en un país muy lejano, por cierto, en otro lado del mundo, ese mismo partido de fútbol se viva de manera local y o personal, con el comercio y generación de ganancias que esto representa. Asimismo, creo importante resaltar que la localización del fútbol entró a otro nivel desde el 2009, quizás hasta el año anterior, cuando entraron a la escena futbolística. La rivalidad directa entre dos de los mejores jugadores de la historia, la presencia de Messi y Cristiano en el Barcelona y Real Madrid respectivamente, llevó las pasiones a otro nivel, tanto a fanatismo hacia los equipos como a nivel individual. Y esto se vio reflejado en el seguimiento y apersonamiento que se hizo de la hinchada fervorosa que tenía como discusión común quién era el mejor jugador. Aunque eso está claro, Messi por supuesto. Imaginar la nación, 5-0, 20 años de la monumentalización. La investigación fue realizada con los artículos periodísticos o de prensa que abordaron tres fechas importantes para el balompié nacional. Mundial de Chile 62, Mundial de Italia 90 y las eliminatorias para el Mundial 94. Y se pretende demostrar la identidad nacional a través de logros deportivos trascendentales, en este caso en particular a través del fútbol. Se habla también de la politización de los eventos deportivos de trascendencia, además de la evolución de las formas de expresar la emoción a través de estos tres grandes eventos deportivos referenciados, lo cual se debe también al mismo cambio social. En el texto, el concepto de identidad se puede verificar cuando vemos que las grandes gestas deportivas en nuestro país son catalizadas por la sociedad colombiana cuando percibe ese triunfo como propio. Mi opinión personal sobre el artículo del 5-0. Este artículo trata de manera acertada el concepto de pasión e identidad que se desarrolla de manera proporcional a la evolución del fútbol a nivel de selección. Pasa del reconocimiento o celebración humilde de la victoria, presentada a través de un goleador empate, Rusia 4, Colombia 4, seguido por el honroso y caballeroso empate a un gol ante una engalanada Alemania, lo cual llevó a una celebración e identificación nacional de manera más explosiva. Pero sin lugar a dudas, el hecho histórico deportivo más grande fue el 5-0. Las demostraciones de euforia, de proyección de ese sentimiento patrio de identidad nacional
que se desató en esa victoria quizá pudieron verse empañadas trágicamente porque en la conciencia colectiva de nuestro país vivíamos ya bajo la presión de un gran flagelo social, la violencia, producida por la subversión y por el narcotráfico. También considero que parte de la intensidad de la reacción violenta y agresiva con que se celebró el 5-0 fue por el hecho de que se logró esta importante victoria ante una selección, ante una nación caracterizada por la soberbia con que miraban el fútbol humilde de nuestro país. Es decir, quizás el nivel de euforia y la celebración y sus nefastos resultados hubieran sido menor si la victoria contundente hubiera sido ante una selección igual de grande, pero respetuosa con el contrincante. Aprendizaje que me dejan los textos analizados. Ambos textos, aunque son sobre un mismo deporte, el fútbol, muestran cómo el deporte en general se volvió fundamental para la vida en comunidad. Esa pasión o identidad debemos canalizarla para incentivar a la comunidad no solo a ser espectadores, sino también hacedores, así sea a nivel principiante. Otras dos modalidades deportivas en las cuales se puede percibir la construcción de identidades, el ciclismo. Considero que una actividad deportiva que a nivel local crea esa identidad marcada por rasgos característicos ha sido la bicicleta de montaña y ruta, que hoy en día se practica masivamente en muchas partes de nuestro país, creando comunidades o grupos afines a este deporte, que comparten intereses comunes y que llevan esa relación no solo a nivel deportivo, sino también a nivel social. Otro, sin lugar a dudas, es el béisbol. Considerado como deporte nacional en Estados Unidos, hace parte hoy en día de la idiosincrasia de la cultura costeña. Y podríamos decir que no solo de Colombia, sino que hace parte de esa identidad de las islas del Caribe y de los países latinos que tienen costas sobre este mar, debido a la exportación de este juego que hizo Estados Unidos durante el siglo XX y que hoy en día está arraigado en la conciencia colectiva de esas regiones, identidad del Caribe, por decirlo así.